Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este compartir de esta conferencia. A lo mejor les resultó un poquito como trabalenguas todas las cuestiones en las que me he especializado, como es la logoterapia, la tanatoterapia y lo logoterapéutico, ¿no? Suena como un poquito enredoso, pero en realidad, pues tiene que ver como esta unión de la tanatología con la logoterapia, ¿no? Y tiene que ver con la tanatología ya en el acompañamiento posterior a la pérdida, por eso se vuelve tanatoterapéutico, ¿no? Lo digo por si a lo mejor a algunos les pareció como medio extraño estas palabras, es por esa razón. De todas maneras, como bien lo dijo nuestro compañero, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, puede ser que abran sus micrófonos, puede ser que también lo compartan aquí en el chat. Pues para mí el objetivo de de esta masterclass es como tener un primer acercamiento de manera muy general de lo que vamos a hacer ya en el acompañamiento psicológico con personas que han recibido pues el diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa o con sus familiares. Pasa muchas veces que es algún familiar, sobre todo el cuidador primario, que es el que solicita este acompañamiento, ¿sí? Otras veces, pues es la misma persona que está viviendo la enfermedad. Y algo que he visto por mi experiencia, o sea, pocas veces, como que todas las partes involucradas en este proceso piden de manera, como al mismo tiempo, el acompañamiento, ¿sí? Por lo regular es uno u otro, pero claro, lo ideal sería como poder ir trabajando a la par con la persona que está viviendo la enfermedad y con los familiares. Entonces, en este compartir, pues es lo que quiero mostrarles como un poquito de todo lo que vamos a hacer en este acompañamiento psicológico, ¿sí? Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Vuelvo a repetir, si hay alguna duda, algún comentario con respecto a lo que estoy compartiendo, con mucho gusto pueden abrir micrófono o levantar manita. Bueno, ya aquí el compañero me presentó pues a grandes rasgos. Yo solamente quiero como añadir mi interés como el haber estudiado y el haber profundizado en estas cuestiones o en esas temáticas de las pérdidas, de la muerte, de los procesos de duelo, pues parte también de una experiencia de vida, ¿no? De mi propia experiencia de vida, teniendo familiares que han vivido alguna enfermedad crónico-degenerativa y sobre todo el haber vivido muchas muertes pues en mi familia, ¿no? Esto me llevó pues a profundizar en estas temáticas y bueno, actualmente, como lo dijo el compañero, estoy en este proceso también de certificarme como dula de vida, muerte y transición. Aquí en México esto es un movimiento que apenas pues está tomando fuerza. Esto viene desde el enfoque completamente kubleriano, es decir, desde la visión de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Considerada como la madre de la tanatología. Entonces, aparte de esta especialización que he tenido en cuestiones de tanatología, actualmente estoy profundizando más en este enfoque compasivo, el cual nos propone la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Y precisamente en este seminario yo les comparto pues un poquito de esto que también he aprendido desde el enfoque compasivo. Está también basado muchas herramientas, muchas técnicas en la logoterapia y también muchas técnicas de la tanatología, ¿no? Entonces, ese es un poquito como el sustento teórico que nos va a acompañar en todo este acompañamiento que vamos a hacer con las personas. Y yo estoy segura que muchos de los que estamos aquí a lo mejor o están viviendo alguna enfermedad crónico-degenerativa o tienen algún familiar pues que está viviendo una enfermedad. O quizás muchos de ustedes ya se dedican un poquito a este acompañamiento en la pérdida y pues quieren profundizar más, ¿no? Pero bueno, yo creo que en algún momento nos va a tocar, si es que no lo hemos vivido, ya sea que nosotros enfermemos o que un familiar muy cercano enferme.
Y a veces el poder tomar este tipo de seminarios nos dan como herramientas para poder transitar o para poder vivir esos procesos de pérdida, ¿no? No significa que no nos van a doler, no significa que vamos a afrontarlos de una manera súper óptima, pero sí que nos van a dar muchas herramientas como hacia dónde encaminarnos. Bueno, hasta aquí no sé si alguien quiera comentar algo, igual si quieren compartirme en el chat qué formación tienen, ¿no? Y si es que este tema del acompañamiento psicológico ante el diagnóstico de enfermedades crónicas les llama la atención y qué es lo que les llama la atención de hacer este tipo de acompañamiento. Tenemos que partir, o bueno, yo al menos parto de la idea de que todo profesional de la salud debería proporcionar o dar acompañamiento, ¿sí? Todo profesional de la salud. Y cuando digo todo profesional de la salud, pues no hago referencia solamente a los que tenemos la formación en psicología, sino también a aquellos médicos, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, psiquiatras, todos aquellos que nos vemos de alguna manera en el trabajo con otras personas, sobre todo cuando esas personas están viviendo situaciones de pérdida, ¿no? La salud, pues es considerada una pérdida, como ya lo veremos más adelante durante el transcurso de este compartir. La salud, cuando nos detectan o cuando nos diagnostican una enfermedad, es una pérdida, ¿no? Que va a conllevar otros tantos procesos. Entonces, hay un punto en el que quizás esta enfermedad que se esté viviendo ya no tenga como tal una cura, sino solamente a través del tratamiento va a tener una calidad de vida. Pero en ese sentido, todo profesional de la salud, cuando ya la medicina no puede curar, nos dice la doctora Elizabeth Kubler-Ross, lo que sí puede dar consuelo o lo que sí puede también curar son también las palabras, son también los gestos o es también el mismo acompañamiento compasivo que le podemos dar a esas personas cuando ya el tratamiento pues ya no le va a dar o ya no le va a devolver la salud al 100%. En ese sentido es que todo profesional debería, ¿no? Hacerse de herramientas que le permitan hacer este acompañamiento compasivo. Porque a veces es increíble, y esto me lo han compartido personas que he acompañado, que a veces un gesto amable, una palabra respetuosa y cariñosa, o un pequeño acto de servicio que hizo alguno de esos profesionales de la salud, algún enfermero, alguna enfermera, algún médico, hacen la gran diferencia de cómo se vive a lo mejor una hospitalización o cierta enfermedad, ¿no? Yo recuerdo pues a un hombre que me decía que a él le dio COVID y que pues ya estaba en terapia intensiva y él no sabía pues todo lo que estaba pasando, no sabía qué tan grave estaba como para estar ahí y tenía muchísimo miedo, sí, muchísimo miedo y solamente se hacía pues las ideas más catastróficas de ya me voy a morir, de aquí ya no voy a salir y empezó a tener pues mucho miedo. Entonces él me dice, algo que hizo la diferencia es que después de algunas horas llegó una enfermera, se acercó a mí y me habló de la manera más cariñosa y más tranquila y me explicó todo lo que estaba pasando. Y me dijo, pues que iban a hacer, ¿no? Todo lo posible porque yo me recuperara, pero que necesitaba que también yo pusiera de mi parte. Y dice él, para mí esa enfermera fue como un ángel que me vino a dar las fuerzas, que me vino a dar pues toda la energía para continuar con lo que se necesitara, ¿no? Durante la hospitalización. Y así como estas historias, hay muchísimas que seguramente también ustedes han escuchado o por experiencia propia también han vivido. A veces un gesto,
una palabra, un pequeño acto de parte de los profesionales de la salud hacen la gran diferencia, ¿sí? Aquí vemos a la doctora Elizabeth Kubler-Ross acompañando pues, a una persona hospitalizada que está enferma, y vean su mirada, ¿no? Ella hablaba mucho del amor incondicional al hacer este tipo de acompañamiento. No sé si ustedes sepan un poquito como la historia, ¿no? de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, pero pues ella dedicó gran parte de su trabajo profesional a acompañar a personas en esos procesos de enfermedad y en los procesos de muerte, ¿no? Entonces, algo que ella nos dejó como legado es eso, ¿no? El poder hacer este acompañamiento motivados, impulsados por un amor incondicional. Ahora, para hacer un acompañamiento psicológico es necesario tomar en cuenta al ser humano como un ser biopsicosocial y espiritual. No solamente es la parte médica, la parte biológica, la parte de la enfermedad, es considerar todos estos aspectos, ¿no? Claro, a nosotros como psicólogos o como acompañantes psicológicos, nos va a tocar trabajar precisamente con la parte psicosocial, espiritual y emocional, ¿no? Aquí la emocional, dirán ustedes, ¿por qué no la puse? Porque la emoción va muy ligado con lo psico, con la dimensión psicológica, ¿sí? Entonces, cuando yo digo psicológica, hago referencia a la parte cognitiva, a la parte emocional y a la parte conductual. Pero para entender a este ser psicológico es necesario entenderlo dentro de su contexto social y cultural, ¿no? Que es la otra parte. Y lo espiritual, aquí lo abordamos, bueno, al menos yo lo abordo desde el enfoque logoterapéutico, ¿no? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos espiritual? Ahorita ya también se los voy a compartir más adelante. Pero es partir de una concepción de ser humano considerando todas estas dimensiones. Ahora, la tanatología y la logoterapia son enfoques que más se acercan al abordaje en cuanto a la dimensión espiritual, ¿sí? Hay muchos enfoques en psicología, por supuesto, hay muchas maneras de hacer acompañamiento psicológico, por supuesto. Yo lo que aquí les voy a compartir es, por un lado, lo que he aprendido en mi formación profesional y lo que he también puesto en práctica ya en el acompañamiento. Esta es una de las muchas formas que hay de acompañar, ¿sí? Yo me sustento en la tanatología y en la logoterapia para hacer este acercamiento o este abordaje en cuanto a la dimensión espiritual, ¿sí? Porque cuando el ser humano se encuentra en los momentos más vulnerables de su existencia, ¿cuáles son esos momentos más vulnerables? La enfermedad, las pérdidas y la muerte. Es necesario también incluir la dimensión espiritual. La dimensión espiritual, desde la logoterapia, es aquella dimensión que no enferma. Enferma el cuerpo, puede enfermar la mente, pero nuestra parte más sana es la dimensión de lo espiritual, que no tiene que ver con religiosidad o con otras orientaciones orientales o filosóficas, no, sino la dimensión espiritual vista como la parte intuitiva, como la parte sana, como la parte sabia del ser humano, y donde radica la libertad y la responsabilidad. Estos dos valores en los que se fundamenta la dimensión espiritual, pues también es algo que trabajamos mucho durante este acompañamiento psicológico, ¿no? Ante una realidad que no puedo cambiar, como lo es una enfermedad, ¿no? Ante esa realidad que no puedo cambiar, lo único que puedo modificar es la actitud con la que yo afronto esa enfermedad. Y esta cuestión de la actitud radica precisamente en la dimensión espiritual, ¿sí? A eso hago referencia con esta parte de lo espiritual. Aquí les quiero compartir pues en este espacio que vamos a tener dos
dos puntos que vamos a estar trabajando prácticamente durante todo el acompañamiento. Por un lado, la dimensión psicológica, ¿qué es todo esto de la dimensión psicológica? Y las reacciones que se van a vivir dentro de esta experiencia de enfermedad, ¿no? Entonces, cuando hago referencia a la dimensión psicológica, ya les compartí hace ratito, hago referencia al componente cognitivo, al componente emocional y al componente conductual. ¿Qué es lo que vamos a ver en un primer momento en este acompañamiento? Este componente cognitivo que tiene que ver con los pensamientos, con las creencias, con la interpretación y con el significado que la persona le está dando a la enfermedad, ¿sí? Y bueno, partimos de que el pensamiento construye y crea significados e interpretaciones, experiencias y aprendizajes de una realidad. Las creencias o el sistema de creencias, como luego hemos oído, son esas ideas profundas que tenemos acerca de nosotros mismos, acerca de los demás y acerca del mundo, y que en muchísimas ocasiones se consideran verdades absolutas, de que así, y lo pongo entre comillas, son las cosas, o de que así deberían ser las cosas, ¿sí? Esto es algo que vamos pues a encontrar mucho en este tipo de acompañamiento, ¿no? Por un lado es cómo está percibiendo la persona su enfermedad, si la está aceptando o no, si la está volviendo una experiencia de vida o la está volviendo una identidad. Porque pasa muchas veces que las experiencias de vida las volvemos identidad. Por ejemplo, cuando la persona dice, soy diabético o soy hipertenso, hipertensa, ¿sí? Cuando le pone la palabra soy por delante, es porque está volviendo esa experiencia de enfermedad una identidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces en este acompañamiento? Hacer esa separación. Tú no eres diabético, tú no eres hipertenso. Tú estás teniendo una enfermedad que se llama diabetes. Tú estás teniendo una enfermedad que se llama hipertensión, ¿sí? Separar la experiencia de esta parte que luego se vuelve como identidad. Y lo mismo pasa cuando son procesos, por ejemplo, ya de pérdidas, ¿no? Que la persona, a raíz de la pérdida de un ser querido, pareciera que el dolor también o el sufrimiento lo vuelve una identidad, ¿sí? Y al volverlo identidad es donde entonces causa mucha confusión, porque entonces me identifico con eso o me defino a través de esa experiencia que estoy viviendo. Y lo cierto es que yo soy mucho más que eso. Lo que estoy viviendo, esta crisis, o a lo mejor muchas veces, la gran mayoría de las veces, el que me diagnostiquen una enfermedad crónico-degenerativa conlleva a que la persona viva una crisis, ¿no? Entonces, muchas veces las personas se identifican completamente con esa crisis que están viviendo y las vuelven identidades. Por eso ahí la importancia de ir trabajando esta dimensión psicológica, pero lo primero que tenemos que saber es cómo está interpretando, qué significado le está dando la persona a eso que está viviendo. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Pues a través del discurso de la persona, ¿sí? Preguntando, pues en este caso, por ejemplo, ¿qué está significando para usted tener, no sé, diabetes? ¿Qué está significando para usted tener tal enfermedad? ¿Sí? Lo que la persona nos responda, pues vamos también profundizando a raíz de esas respuestas que vamos recibiendo de la persona. La interpretación, pues es la forma de percibir la realidad y es subjetiva y tiene que ver con todas esas experiencias previas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una pregunta también podría ser, ¿cómo aprendiste pues eso que me estás diciendo? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo es que llegaste a esa conclusión? ¿Sí? Como ir explorando
toda esa parte del componente cognitivo. El significado es lo que representa o simboliza una realidad, una situación, un hecho, una persona. Entonces, a raíz de que nosotros sepamos lo que para la persona está significando o interpretando esa experiencia de enfermedad, es como vamos a ir haciendo pues la reestructuración, la resignificación y poco a poco, a través del acompañamiento y con algunas herramientas de la logoterapia, ir encontrando sentido, respuestas, aprendizaje, para qué es a esa experiencia dolorosa, ¿no? Como lo es la enfermedad. También algo que vamos a estar trabajando muchísimo en este acompañamiento, pues es el componente emocional. ¿Y a qué hacemos referencia con este componente? A que vamos a estar trabajando emociones y sentimientos, ¿no? Haciendo como esta diferencia en que la emoción es una respuesta fisiológica, las emociones se sienten en alguna parte del cuerpo y pues son sensaciones, ¿no? Son sensaciones que duran a veces segundos, a veces minutos, y muchas veces ya en el acompañamiento es lo que vamos a estar trabajando. Los sentimientos también. Los sentimientos es ya esa interpretación, ¿no?, que le damos a lo que estamos sintiendo. Es la parte reflexiva, es la parte cognitiva de todo eso que estamos sintiendo. Y también los sentimientos, pues como van muy ligados a esta parte cognitiva, al irlos profundizando, al irlos reconociendo, dándole nombre, pues también podemos resignificarlos o podemos hacer que ese sentimiento aminore o inclusive desaparezca, ¿no? Por cierto tiempo. Eso no significa que si trabajamos, por ejemplo, la culpa en una sesión, ese sentimiento de culpa no vaya a asomar su cabeza en otro momento, ¿sí? Como veremos más adelante, eso es parte de las mismas reacciones que se están experimentando, pues, en este proceso. Cuando decimos componente conductual, nos estamos refiriendo a todas esas acciones y características observables, ¿no? Y eso tiene que ver con las estrategias de afrontamiento. Cómo está la persona afrontando de manera conductual esta situación de enfermedad, ¿no? Aquí solamente pongo algunos ejemplos, ¿no? A veces ante una determinada situación, la tratamos de evitar, la negamos, la controlamos, nos distanciamos de ella, nos aferramos a ciertas creencias, a ciertos patrones, atacamos o pedimos ayuda, o nos quedamos paralizados, o tratamos de buscar soluciones, o nos ponemos a la defensiva, racionalizamos, etc. Ahora, yo parto de la idea, al igual que la logoterapia, de que el ser humano es un proceso dinámico. Y al ser un proceso dinámico, a mí en lo personal, etiquetar a una persona como eres tal cosa o eres aquello, es algo que a mí no me gusta, ¿sí? A mí me gusta más poder definir a la persona, si lo podemos decir así, a través de lo que está pensando, sintiendo o actuando en un momento determinado, ¿sí? Cuando yo trato de comprender al ser humano desde este proceso dinámico, entonces, de alguna manera, no caigo en estas conceptualizaciones o etiquetas que a veces se hacen de la persona de acuerdo a un cierto comportamiento que está mostrando, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es esto de un proceso dinámico. Partimos entonces de que este proceso dinámico lo retomo de la logoterapia. La logoterapia nos dice que el ser humano tiene la capacidad de escoger su actitud y su conducta ante algo que no puede modificar, como lo es la enfermedad, la pérdida o la muerte, y de este modo formarse a sí mismo. Una persona se vuelve mucho más consciente de la existencia limitada por el tiempo cuando se enfrenta a situaciones adversas y que le producen sufrimiento. Y esto lo vamos a ver mucho en estos procesos de acompañamiento. Una señora a la que acompañé también cuando le diagnosticaron cáncer de mama,
Por supuesto, al inicio la reacción natural y normal, pues fue de negación, ¿no? Como, no, no puedo creer que tenga esta enfermedad. Ella decía, me veo al espejo y yo me veo, pues como siempre, me veo sana. No puedo creer, pues que yo tenga esta enfermedad, ¿sí? Conforme fue pasando el tiempo, pues también se fue dando cuenta que efectivamente el cáncer estaba en su cuerpo. Fuimos trabajando en todo este acompañamiento y al final de todo este proceso que llevamos, ella llegó a la siguiente conclusión, ¿no? Obviamente, desde esta visión que nos dice la logoterapia, ella escogió la actitud finalmente con la que quería ver esta enfermedad. Y ella después decía, para mí el cáncer es actualmente una gran amiga. Para mí fue un parteaguas el haber sido diagnosticada con cáncer, un antes y un después en mi vida. Antes del cáncer yo vivía para trabajar, yo vivía corriendo de mi trabajo a mi casa, dedicada también completamente a mis hijos, que ya eran pues personas ya bastante mayores. Sin embargo, ella seguía como solucionándoles ciertas cosas a sus hijos y bueno, no vivía, digamos, una situación muy, muy agradable en el entorno familiar. Entonces ella comentaba esto, esto es antes del cáncer. Después del cáncer, algo maravilloso, dice ella, que me trajo el cáncer, es que pude voltear a verme a mí. Y entonces me di prioridad, ¿sí? Me di prioridad. Ahora para mí, la vida la vivo con mucha mayor conciencia y con mucha mayor intensidad, ¿sí? Entonces a esto se refiere que a veces estos procesos de pérdida y de muerte no necesariamente van a dejar a la persona en un estado de sufrimiento permanente. Muchos hacen algo con ese sufrimiento, ¿sí? Y es lo que, pues, pretendemos hacer con este acompañamiento, que ese dolor que les está produciendo vivir una determinada enfermedad, ¿para qué? ¿Para qué de este dolor que estoy viviendo? No para qué me enfermé, ¿sí? Porque para qué me enfermé, obviamente es una respuesta que a lo mejor no, es una pregunta, perdón, que no va a haber respuesta que satisfaga a la persona. No se trata de eso. La enfermedad en sí misma o las pérdidas en sí mismas no es que tengan sentido, ¿no? Como a veces hemos escuchado, ¿no? O sea, encuentra sentido a esta muerte, encuentra sentido a esta enfermedad. La enfermedad en sí misma no tiene sentido, ¿sí? A lo que yo le voy a dar sentido es al sufrimiento que eso me está provocando. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿En qué me quiero convertir después de esta experiencia o con esta experiencia? Y esto fue lo que hizo esta señora, ¿no? Darle una resignificación a la experiencia de cáncer. La logoterapia concibe al ser humano como libre y responsable, ¿sí? Y pues la logoterapia nos habla que hay dos tipos de libertad, una libertad de y una libertad para. La libertad de muchas veces, bueno, no muchas veces, es condicionada, ¿sí? La libertad de es condicionada. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros estamos inmersos en un contexto social y cultural, a que nosotros tenemos unos padres que no escogimos, ¿no? Que la vida así nos los dio. Nacimos en un determinado país, nacimos en un determinado lugar, nos enseñaron determinadas creencias, nos educaron de determinada forma. En ese sentido, la libertad es condicionada, porque es a partir de un contexto social y cultural, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera salir como desnuda a la calle, igual tengo esa libertad. Sin embargo, esa libertad también se ve pues limitada porque va a tener una consecuencia hacer esa acción, aunque yo aparentemente sea libre de hacerlo. Sin embargo, por este mismo contexto en el que estoy inmersa,
no soy completamente libre de hacerlo, va a tener una consecuencia. Y esto hace referencia entonces a que esta libertad está condicionada por la parte social, por la parte física, por la parte psicológica. Pero hay otro tipo de libertad que está alojada o que se encuentra dentro de la dimensión espiritual, que es la que les decía hace ratito. En esta dimensión espiritual o de lo espiritual, ahí sí soy libre para. ¿Y a qué hace referencia esta libertad para? Para yo tomar una actitud ante esos condicionamientos que quizás no puedo cambiar. ¿Sí? Entonces, esta libertad y esta responsabilidad radican en esa dimensión de lo espiritual, que recuerden, es la parte sana, es la parte sabia, es la parte intuitiva del ser humano. La persona es responsable de dar significado único a su propio sufrimiento y a su muerte. Nosotros, como acompañantes, pues vamos a proporcionarle un cierto contexto, vamos a proporcionarles una contención, vamos a proporcionar ciertas herramientas para que este significado la persona lo pueda descubrir y encontrar por sí misma, pero es ella la que lo va a hacer. El ser humano es una continua posibilidad de ser. Cuando nosotros tenemos esta concepción del ser humano de que es una continua posibilidad, no nos casamos con lo que en ese momento quizás la persona nos está mostrando. O sea, si eres esto, pero también puedes llegar a ser esto otro, ¿no? ¿Y qué significa esto de una continua posibilidad? Es esto fui, que hace referencia a mi pasado, esto soy, mi presente, pero esto puedo llegar a ser, futuro. Por eso es dinámico. No soy la misma Belinda de hace un año, pero al mismo tiempo sí soy esa Belinda de hace un año, ¿no? Entonces, en ese sentido es que es un proceso dinámico y de continua posibilidad de ser. Y al menos yo, en este acompañamiento que brindo, pues así es la forma en la que yo percibo a la persona que estoy acompañando. Otro punto que vamos a estar pues continuamente también viendo en este proceso es las reacciones que trae un duelo anticipatorio. Cuando una persona recibe un diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa, como, no sé si lo saben, pero una enfermedad crónico-degenerativa es una enfermedad que no tiene cura, ¿no? Pero que a través de un tratamiento médico y también psicológico, pues puede proporcionar, ¿sí?, calidad de vida. Muchas enfermedades crónicas, de acuerdo a la etapa en la que son diagnosticadas, pueden llevar a la muerte de una manera más próxima o no, ¿no? Hay enfermedades que tienen una prevalencia en el tiempo mucho mayor y con ciertos cuidados, con cierto tratamiento, la persona puede vivir muchísimos años, ¿no? Como una diabetes, una hipertensión, inclusive el cáncer, ¿no? Antes era considerada una enfermedad mortal. De hecho, muchos escuchamos la palabra cáncer y lo primero que pensamos es, me voy a morir. Pero también ha habido muchísimos casos en los que el cáncer ha remitido, o bien con un tratamiento se puede tener una calidad de vida y muchos años, ¿no? Teniendo la enfermedad. Entonces, dependiendo también de la etapa en la que se diagnostica esta enfermedad, estamos hablando de que se puede enfrentar a la muerte de una manera más cercana o no. El doctor Alfonso Reyes Zuviría, que fue uno de los máximos también exponentes de la tanatología aquí en México, él dice que el duelo anticipatorio es aquel duelo experimentado con anterioridad a la muerte. Y este duelo lo va a experimentar la persona que acaba de recibir la noticia de que posiblemente su enfermedad no tiene cura y que va a morir en un determinado tiempo, y también sus familiares, ¿sí? Los familiares también van a experimentar la pérdida paulatina de su ser querido hasta la muerte. Y pues en ese sentido, la familia es la que experimenta dos duelos.
Uno, este duelo anticipatorio, que es todo este proceso de enfermedad, y si su familiar llega a morir, ahora tendrán también que vivir el duelo posterior a la pérdida o a la muerte. Este duelo anticipatorio entonces comienza cuando la pérdida definitiva, es decir, la muerte, se presume cercana o inminente, ¿sí? Esto va a depender de qué enfermedad, de la etapa en la que está diagnosticada. Pero otros autores plantean que ya el simple hecho de que a mí me diagnostiquen una enfermedad crónico-degenerativa que a lo mejor no es que me vaya a llevar a la muerte de manera inmediata, de alguna manera la persona ya está como en ese, pues como en ese proceso de que si no sigue un tratamiento médico, que si no sigue los cuidados que requiere la enfermedad, pues eso también la acerca o lo aproxima más a la muerte, ¿sí? Este duelo anticipatorio es un fenómeno multidimensional que va a abarcar muchos procesos, como son, por un lado, el poder interactuar la persona que está viviendo la enfermedad dentro de la familia, el afrontar también todos los problemas o las situaciones que van a generar la enfermedad y que la tienen que afrontar unidos, o al menos eso sería, ¿verdad?, pues lo adecuado, y la capacidad también de reorganizarse como familia a nivel psicológico, a nivel social, a nivel económico, ¿no? Porque también una de las pérdidas que se vive con mucha intensidad, pues es la parte económica. Sabemos que vivimos en un país en donde el acceso a los servicios de salud, pues a veces son limitados, y muchos tratamientos que a veces requieren ciertas enfermedades, pues a veces la persona no tiene los medios, los recursos, pues para poder pues sufragar todos esos gastos. Y la parte económica sí se vuelve una situación pues bastante dolorosa, ¿no?, para la familia. ¿Cuál es la finalidad pues, de vivir o de atravesar o de acompañar este duelo anticipatorio? Es que la persona tenga calidad de vida, ¿no? No cantidad de vida, sobre todo cuando ya se está en una etapa terminal de la enfermedad, sino calidad de vida. Y que la persona que posiblemente va a morir llegue a la resolución de sus necesidades, ¿sí? Así también como la familia. Alguna maestra nos comentaba, muchas veces el duelo anticipatorio es una gran oportunidad para ir cerrando, para ir trabajando ciertas cosas que a lo mejor pues no se han trabajado, no se han contactado. Cuando uno muere de manera repentina, pues muchas cosas no quedan solucionadas, y a veces eso hace que el duelo posterior a la muerte se complique un poco más. Aunque también es importante aquí decir, o sea, no porque yo tenga este acompañamiento durante mi duelo anticipatorio, quiere decir que lo voy a vivir más rápido, o sea, después de la pérdida, o que me voy a recuperar muy pronto, o que no me va a doler tanto, ¿no? Pero sí que me puede brindar más herramientas para transitarlo de una manera diferente, ¿sí? Vamos a ver también que en este duelo anticipatorio, pues la persona y la familia va a experimentar diferentes reacciones. La doctora Elizabeth Kubler-Ross hacía referencia a, a etapas que se viven en este duelo anticipatorio. El doctor Alfonso Reyes Subiría nos habla de fases. Otros autores, y yo concuerdo mucho también con ellos, es que ni son, como que no son fases o etapas, sino son reacciones. Reacciones que tienen que ver con el componente cognitivo, que tienen que ver con el componente emocional y que tienen que ver con el componente conductual. Si ustedes se dan cuenta, aquí puse algunas reacciones, algunas de las muchas que se experimentan, y que tienen que ver con esos tres componentes, ¿no? Hemos escuchado mucho acerca de que la autora Elizabeth Kubler-Ross dijo que son 4 etapas o 5 etapas, pero lo cierto es que eso también se ha como malinterpretado mucho, ¿sí? En realidad, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, en todo el acompañamiento que ella hizo con estas personas,
observó y vio que en realidad eran muchísimas reacciones como seres humanos hay, ¿no? Se engloban a veces en esas 4 o en esas 5 porque son como por lo general lo que se logra o lo que se logra ver que a veces las personas viven, ¿no? Pero en realidad son muchísimas más. Y que esas etapas que ella mencionó en un libro que se llama Sobre la muerte y los moribundos, pues fue motivo para que después muchos profesionales de la salud y psicólogos y tanatólogos llevaran esas etapas a las etapas posterior a la muerte. Pero lo cierto es que las etapas que la doctora Elizabeth Kubler-Ross vio con las personas que acompañó hacían referencia a el proceso de enfermedad. Después, posteriores autores las llevaron a todo tipo de pérdida, ¿no? Que en realidad sí, o sea, cuando uno pierde algo significativo, algunas de estas reacciones va a experimentar, sobre todo si aquello que estoy perdiendo es significativo, es importante, tiene una significación para mí, pues es inevitable que yo viva algunas de estas reacciones. Y como lo quise poner aquí en esta imagen o en estas líneas que ustedes pueden ver que están así como curviadas, como hechas nudo, así es como se vive el duelo anticipatorio. No es un proceso lineal. Estas reacciones, y fíjense, estas reacciones solo nos sirven para darnos cuenta que la experiencia compleja que tengamos ante una enfermedad, ante una pérdida, ante la muerte, es perfectamente normal. Yo siempre le digo a las personas que acompaño, todo lo que sientes y piensas en este proceso, en estos primeros meses, es totalmente normal y válido, siempre y cuando no atentes contra tu vida y no atentes contra la vida de otra persona. ¿Sí? La culpa, el enojo, la incredulidad, la desolación, la desesperanza, la ambivalencia, la frustración, todo eso es completamente normal. Vivirlo, sentirlo, mientras no atentes contra tu vida o atentes con la vida de otra persona. ¿Sí? Y cuando digo no atentes contra tu propia vida, también ahí va englobado usar el alcohol o las drogas, ¿sí? Como formas de afrontar esa situación, ¿no? O sea, obviamente son maneras de afrontar que no son adecuadas, ¿sí? No son adecuadas y que de alguna manera, pues, atentan contra la integridad física de la persona. Entonces, esas 3 cosas como que sí se descartan, esas no las validamos. Validamos lo que siente y lo que pueda pensar, pero no validamos aquellas conductas que sí están siendo dañinas, como es el caso del alcohol, la droga, intentar suicidarse. Eso no lo validamos, ¿ok? Entonces, lo que sientes es totalmente válido. Lo que haces es lo que vamos a trabajar aquí. ¿De qué otra manera puedes tú afrontar esta situación que no sea por medio del alcohol, de la droga o de otra estrategia que esté pues atentando contra su integridad física? Bueno, en ese recuadro es lo que les pongo: normalizar y validar las emociones, los sentimientos que la persona puede experimentar. Estas reacciones pues van a durar diferentes periodos de tiempo. Algunas reacciones van a reemplazar a otras, o a veces pueden coexistir muchas, ¿no? Apenas me decía una persona, es que ya no sé ni qué siento, al mismo tiempo siento enojo, siento tristeza, siento rabia, siento frustración, al mismo tiempo siento todo eso. Claro, claro que sí se pueden experimentar muchas de estas reacciones al mismo tiempo, o solamente experimentar una, o quedarme por mucho tiempo en alguna, ¿no? Entonces, bueno, ir validando toda esa parte e ir también trabajándola dentro de este acompañamiento. Podemos empezar muchas veces con el impacto de la noticia y quedarnos ahí un rato. Podemos comenzar con la negación, después podemos pasar
a esta depresión reactiva, ¿no? A raíz del diagnóstico de una enfermedad, podemos regresarnos al enojo, podemos tener un espacio de aceptación. Eso también es importante. O sea, muchas personas o muchas veces creemos que la aceptación es como el resultado a lo que la persona debe llegar después de haber vivido todas estas etapas. Y lo cierto es que no necesariamente. A veces también dentro de este proceso de enfermedad hay un espacio en el que la persona acepta eso que está viviendo. O a veces puede ser una aceptación parcial. Eso también es cierto. ¿Sí? Podemos regresar otra vez a la tristeza y algo que tenemos que enseñar a la persona es a honrar cualquiera de esas reacciones que estemos viviendo. Entre más la neguemos, entre más las bloqueemos, entre menos queramos contactar con ello, pues a la larga eso termina por prolongarse más. Y bueno, el duelo anticipatorio pues es un proceso, es un camino, es un viaje, ¿sí? En el que la única manera de transitarlo pues es atravesar por estas emociones que muchas veces pues no son placenteras, ¿no? Son dolorosas, son desagradables, pero que finalmente cada una de ellas también son maestras que algo me quieren enseñar. Es lo que exploramos en este acompañamiento. El duelo anticipado pues tiene su propio proceso, tiene su propio ritmo, de acuerdo ¿a qué? A los recursos internos de la persona, es decir, qué estrategias de afrontamiento ha adquirido a lo largo de su vida y sobre todo, cómo está su contexto, qué redes de apoyo tiene para que también esas redes de apoyo contengan a la persona en este proceso. Eso también va a ser muy importante. Anticipar una pérdida es una parte importante de experimentar una pérdida que puede ayudarnos a prepararnos para lo que está por venir. ¿Sí? Puede ayudarnos. No es una certeza absoluta. Siempre que hablamos de la conducta humana o del comportamiento humano, pues no hay recetas generales, no hay técnica, estrategia, que tú digas, mira, esta hazla y vas a ver que el resultado va a ser este, ¿no? Probablemente, quizás, pero no necesariamente va a tener el resultado que yo espero. ¿Y por qué? Pues porque cada persona es única y porque cada persona tiene una experiencia de vida, una dimensión psicológica, ya vimos todo lo que compone la dimensión psicológica, y eso hace que estos procesos sean complejos, ¿no? A mí me gusta utilizar también mucho la palabra complejidad, porque complejidad hace referencia a múltiples factores, ¿sí? Y también es una manera de resignificarle a la persona cuando dice, esto está siendo muy difícil, esto está siendo muy duro, esto está siendo, ¿no? Cuando a veces tienen como esa connotación, pues un poco catastrófica o negativa, me gusta reestructurarlo como es una situación, una experiencia que está siendo muy compleja. ¿Y compleja por qué? Porque son muchos factores que intervienen para que tú te sientas así y para que tú percibas la realidad como la estás percibiendo. Es compleja. ¿Para qué acompañar? Nos dice Carlo Clericó Medina, igual ya han leído ustedes el libro de Morir en Sábado, él es el autor de este libro, y él plantea algo que a mí se me hace muy importante y que es definitivamente lo que hacemos en este proceso. Él dice que nuestro trabajo como acompañantes no se trata más de la vida que de la muerte, porque un buen vivir va a implicar un buen morir. ¿Sí? Y un buen morir, pues implicó también un buen vivir. Entonces, cuando acompañamos estos procesos, es verdad que tocamos temas, pues, dolorosos, temas que son complejos de abordar, como es la muerte, pero que eso también nos va a dar oportunidad para que la persona vaya haciendo las modificaciones
las adecuaciones o los cambios que requiere en su vida. Y él también nos plantea, la enfermedad, la pérdida o la muerte es solo una gran excusa para trabajar con la vida de las personas. Y yo diría, con nosotros mismos también, ¿sí? A mí me gusta también ponerle, no como la gran excusa, sino también como una gran oportunidad para trabajar con aquellas cosas que a lo mejor no he trabajado y que a raíz de una enfermedad y que a raíz de una pérdida o que a raíz de una muerte, pues detonan otros procesos que a lo mejor no he trabajado. Y eso también es algo que he descubierto mucho al acompañar procesos de duelo. Muchas veces el duelo por haber perdido a un ser querido es solamente la gran oportunidad o lo que detona o lo que destapa en realidad otras pérdidas, otras cosas, otras situaciones que estoy viviendo en el presente. Sí, entonces el duelo es una experiencia más de las muchas que también estoy viviendo y que requieren de mí un cierto trabajo interior. Otra cosa que vemos, y que eso ya creo ya lo mencioné hace rato, es que la enfermedad, la pérdida, la muerte tienden a magnificar las cosas. Puede ser que el dolor y el miedo se magnifique ante esta situación. En un primer momento muchas veces es así, pero también hay personas que lo que magnifican es la alegría, es la trascendencia, es la generosidad, ¿sí? Es estas ganas de querer seguir viviendo, ¿no? Como esta señora que les compartí. Y otra cosa también muy importante, que ojalá también nosotros como acompañantes lo pudiéramos ver así, es que la enfermedad, la pérdida y la muerte son experiencias humanas y no problemas a resolver. Por eso también es que en ese seminario, esto que también lo vamos a explorar en nosotros mismos. ¿Qué concepto tengo yo de la enfermedad? ¿Qué concepto tengo yo de la muerte? ¿Qué concepto tengo yo de la salud? Porque esas creencias, esas percepciones, esas atribuciones, esos significados que yo le doy a estas situaciones, muchas veces son la forma en la que yo voy a hablar de ellas. Es la manera en la que yo las voy a vivenciar con el otro. Entonces, este seminario también es una oportunidad para explorar esta parte. Acuérdense, yo creo que lo saben, ¿no? Dice un dicho, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, para yo hablar de tanatología, para yo hablar de logoterapia, para yo hablar de dula de muerte, primero tuve que haber hecho un trabajo en mí a través de estos enfoques. ¿Cómo voy a hablar de tanatología si ni yo misma he trabajado mis pérdidas o mis duelos desde este enfoque? ¿Cómo voy a hablar de logoterapia si yo misma también no me he dado la oportunidad de ir resignificando y trabajando mis propias pérdidas? ¿Cómo voy a hablar de la enfermedad, de la pérdida y de la muerte si yo tengo una visión de estas situaciones como que son algo catastrófico, algo que no debería ser? Si yo tengo esta concepción, pues es la manera en la que yo voy a hablar de estas situaciones con los demás. Es la manera en la que yo voy a interactuar con estas situaciones. Por supuesto, esto también requiere un proceso. O sea, llegar a esta conclusión, no desde la parte cognitiva, de la enfermedad, la pérdida, la muerte, son experiencias humanas, sino realmente vivirlas, como con todo el cuerpo y todo el espíritu, es una gran diferencia. Porque yo puedo hablar desde la teoría, pero el cómo yo las viva, el otro también se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, el irlo explorando en nosotros mismos. No se trata, nos dice este autor, de vivir sufriendo. O sea, no se trata de que, entonces la enfermedad, la pérdida, la muerte es algo normal, natural. Entonces lo vemos como algo catastrófico, negativo, o de que aceptemos el sufrimiento continuamente.
No, de lo que se trata es de aceptar que la vida humana, por un lado, está llena de alegría, está llena de gozo, está llena de plenitud, pero también existe el dolor, la fatiga, las pérdidas, los obstáculos, ¿no? Y que en algún momento de mi vida yo puedo estar propensa a una enfermedad crónico-degenerativa por mucho que yo me cuide. Me tocó también acompañar a la hija de una señora que le diagnosticaron cáncer en el estómago, pero ya en una etapa ya terminal. Y esta hija decía, pero ¿cómo es posible si mi mamá se alimentaba bien, mi mamá hacía ejercicio, mi mamá se cuidaba emocionalmente? Tenía un equilibrio, ¿no? En su dimensión física y emocional. ¿Cómo es que le dio cáncer en el estómago? Y es algo que también tendríamos que aceptar. Es decir, hay una parte de la realidad que depende de mí. Mi autocuidado depende de mí. Pero también hay otra parte de la realidad en la que yo, por mucho que me cuide, no voy a tener injerencia o autorregulación en eso. Y eso también es muy doloroso cuando la persona ha tratado de llevar una vida pues con cierto equilibrio y luego le diagnostican una enfermedad, los desconcierta mucho. Pero nada nos garantiza, ¿verdad? El hecho de llevar una vida equilibrada en el aspecto físico o emocional, que voy a ser inmune a ciertas enfermedades. Entonces, la tanatología y la logoterapia, más que ser enfoques que podemos utilizar en el acompañamiento, también se vuelven filosofías de vida. O al menos yo así las vivo. La logoterapia como una filosofía de vida. Si han tenido oportunidad de profundizar en este enfoque, pues sabrán como toda esta riqueza que trae, ¿no? Y si no, pues bueno, también podría ser una buena oportunidad para poder profundizar en ello. El libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que es el padre de la logoterapia, pues los puede acercar un poquito a este enfoque. El acompañamiento es una manifestación del amor. De verdad, hacer este tipo de acompañamiento en situaciones de pérdidas requiere una manifestación de amor. Más allá de solamente ver la parte lucrativa o la parte profesional de a veces querer sentirnos como, ay, yo ayudé a esta persona o por mí esta persona resignificó tal cosa. No, nosotros somos esa contención que la persona va a tener para que vaya haciendo lo que necesite hacer en cada reacción o en cada situación que se le va presentando en este proceso. Pero que sí requiere una cierta disposición interna a hacer este tipo de acompañamiento, porque el dolor o el sufrimiento que experimentan las personas ante estas situaciones es muy fuerte, muy fuerte. La energía que a veces pues se siente en ese acompañamiento es fuerte y se requiere mucho más que solo un conocimiento teórico. Se requiere también mucho trabajo interior para ir diferenciando lo que es de la persona y lo que es mío. ¿Sí? Y ¿a qué nos hacemos referencia cuando decimos el amor? Surge de este reconocimiento de la dignidad del otro, de su dolor, de su alegría, de su miedo, de su fortaleza, de su trascendencia. Y al mismo tiempo nos permite descubrir nuestra propia dignidad, nuestro propio dolor, nuestra propia alegría, nuestro propio miedo y la común meta de la trascendencia, ¿no? Este acompañamiento que estamos haciendo, que vamos a hacer, es una manera de trascender en el otro,
pero el otro también trasciende a través de este acompañamiento que le estamos dando. Es algo bidireccional. Y esta parte me gusta mucho porque al acompañar a otros, me permito también yo ser acompañado. Al amar al otro, me permito también ser amado. Y aquí yo les preguntaría, si a ustedes le detectaran una enfermedad crónico-degenerativa, y en el caso de que ustedes sean terapeutas o psicólogos, ¿eres el tipo de acompañante que te gustaría tener? ¿Eres tú el tipo de acompañante que te gustaría tener si es que te está tocando vivir una experiencia de pérdida, de enfermedad o de duelo? Si sí, ¿desde dónde lo dices, no? Si no, ¿desde dónde también lo dices? Entonces, este acompañamiento, sobre todo cuando son de pérdidas, pues muchas veces se le denomina acompañamiento tanatológico, o si utilizamos el enfoque logoterapéutico, le decimos acompañamiento logoterapéutico, o el mismo Víctor Frank desarrolló también este concepto de cura médica de almas, es decir, cuando la medicina ya no tiene más injerencia, entonces, decía Víctor Frank, necesitamos cuidar, ¿no? Cuidar al otro de una manera compasiva. Cura médica de almas, que no es tampoco un acompañamiento desde la religión, ¿no? Es más o menos lo que también planteaba la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella hablaba de acompañamiento compasivo. Y a mí me gusta, pues también, nombrar así este tipo de acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento compasivo, en donde cuando yo estoy frente a la otra persona, en ese momento somos dos seres humanos que entramos como iguales. ¿Y por qué como iguales? De hecho, en este mismo momento, todos los que estamos aquí, las 25 personas que estamos aquí, en este momento todas somos iguales. Y somos iguales en que en algún momento hemos tenido pérdidas y que también en algún momento vamos a morir. En eso somos iguales. Y cuando acompañamos al otro, pues también nos ponemos en esa misma posición. De hecho, la empatía que yo vivencio cuando estoy con el otro es una empatía que no tiene que ver con que me pongo en los zapatos del otro, sino una empatía en que cuando yo estoy con la otra persona, en ese momento me digo a mí misma, yo podría ser tú. Yo podría estar en el lugar del otro en este momento. Y eso me conecta profundamente con mi parte compasiva. ¿Sí? La empatía es, yo podría estar en tu lugar. La empatía también tiene que ver con entender, comprender al otro dentro de su contexto social, cultural, familiar. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí me falta otra. Y quiero terminar con esta pues reflexión que nos hace la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que nos dice que todas las teorías y toda la ciencia del mundo no pueden ayudar tanto a otra persona como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro. Y de esto va el acompañamiento compasivo, no tener miedo también a abrir mi propio corazón al otro, ¿no? Desde esta visión de yo podría ser tú, o desde este amor incondicional, que este amor incondicional hace referencia a que
no necesitas devolverme lo que te estoy dando. No necesitas retribuírmelo para que yo te brinde este acompañamiento. Te lo doy por el simple hecho de que eres una persona digna que merece ser acompañada en este proceso doloroso. Y ella compara el amor incondicional como el sol, ¿no? El sol sale independientemente de si nosotros hacemos algo o no. Él sale y calienta y da su luz a todos. Así es el amor incondicional visto desde este acompañamiento. No es un amor romántico, no es un sentimiento. El amor incondicional es un valor profundo, ¿no? Que para poder dar al otro ese amor incondicional, primero me lo tengo que dar yo. Si yo misma no puedo darme este amor incondicional, no, pues ¿cómo lo voy a dar al otro? Y eso también es un proceso, ¿no? Aprender a darme amor incondicional también es un proceso. Y es un proceso que dura toda la vida, hasta el último día de nuestra vida. Pues bien, esto es un poquito de lo que pues veremos en este seminario. Como les dije en un inicio, es un seminario en el que las herramientas que les comparto es desde la logoterapia, desde la tanatología y también desde el acompañamiento compasivo como dula de muerte. No sé si por aquí escribieron algo, si alguien también quiere comentar, pues alguna cosa que les haya resultado interesante o quizás no. Claro, maestra. En el chat hay un comentario que dice, ¿qué pasa cuando el paciente no tiene adherencia al tratamiento? Con esto me refiero a que no tiene un seguimiento constante de la ingesta de su medicamento ante la idea de que no le sirve o no le funciona. ¿Cómo se puede manejar este aspecto? Fíjense, la adherencia al tratamiento, o sea, para que una persona tenga esta adherencia al tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es todo esto que les compartí, de explorar la dimensión psicológica, cómo la persona está significando la enfermedad. Explorar como por qué hay esa resistencia a esa adherencia al tratamiento. Y por lo regular, lo que yo he visto en la práctica y lo que también otros colegas han visto, es que cuando la persona no le encuentra sentido a esa experiencia de enfermedad que está viviendo, pues ¿para qué va a querer adherirse al tratamiento? No le va a haber sentido a adherirse al tratamiento porque no le está dando sentido a esa experiencia de enfermedad. Entonces, la adherencia al tratamiento va a ser la consecuencia de que la persona resignifique la enfermedad. Ni siquiera va a haber necesidad de decirlo, de plantearle que se adhiera al tratamiento, que va a ser la consecuencia de encontrar sentido, va a ser la consecuencia de ir trabajando las emociones, los sentimientos, ¿sí? Pero sobre todo la resignificación a nivel cognitivo de la enfermedad. Eso va a ser la consecuencia. Y para eso es precisamente este acompañamiento que brindamos, ¿no? El que pueda resignificar la enfermedad, el que pueda encontrar sentido, decía Víctor Frank, en el sinsentido. O sea, la enfermedad, la pérdida, la muerte, ese sinsentido. Pero aún en ese sinsentido, tengo que encontrar o debería descubrir qué aprendizajes me está trayendo esta situación, por muy dolorosa que está siendo. Y mientras yo no haga eso, pues todo lo demás tampoco voy a querer hacerlo. ¿Sí? Entonces, trabajar el componente cognitivo, emocional y trabajar desde la dimensión espiritual, es decir, la libertad y la responsabilidad, la actitud con la que se está afrontando la enfermedad, la adherencia al tratamiento va a ser la consecuencia de que lo haga. ¿Sí? Y eso lo he visto en el acompañamiento. Cuando las personas tienen este tipo de acompañamiento, la adherencia al tratamiento la hacen,
sin necesidad de que uno tenga que, ¿cómo puedo decir? Sin necesidad de que uno tenga que decirles que se adhieran al tratamiento, sino es la misma consecuencia de trabajar todas estas cosas. ¿Alguien más? ¿Qué les pareció esto que les compartí? ¿Les parece muy descabellado? ¿Les parece interesante? ¿Ya habían escuchado hablar de algunos de estos puntos? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Los dejé más confundidos. Igual es eso. Pregunta en el chat, Clara, ¿existe alguna carrera como tal tema que aborde sobre el acompañamiento en enfermedades crónico-degenerativas? Ay, ¿cómo? A ver. ¿Existe alguna carrera que aborde más sobre el acompañamiento de enfermedades crónicas? No sé, no estoy muy segura si la maestría en... Ay, se me fue este nombre. Sí, con Algo de oncología. la, algo de la salud, psicología de la salud, no sé si lo abarque tanto. Fíjense, ¿cómo les puedo decir? No es tan importante el hecho de qué enfermedad vamos a trabajar, porque en sí lo que vamos a trabajar nosotros como psicólogos es la significación que le esté dando a cualquier enfermedad. O sea, aquí no importa si es diabetes, si es hipertensión, si es cáncer, si es SIDA. Por supuesto que antes de atender quizás a una persona que está viviendo alguna de esas enfermedades, sí es informarnos un poquito, ¿no? Acerca de, pues, de qué va esa enfermedad para más o menos saber las reacciones, más o menos saber de qué estamos hablando o de qué que vamos a acompañar. Pero no necesitamos ser expertos en esa enfermedad, más bien ser expertos en cómo vamos a ayudar a la persona a resignificar esa enfermedad, cualquier enfermedad, no importa cuál enfermedad sea, ¿sí? Creo yo que psicología de la salud probablemente pueda profundizar más en esto de las enfermedades crónicas. Aunque no estoy muy segura porque yo conozco una colega que estudió psicología de la salud y esta parte me dice que ella no la vio. Es decir, no les dicen, al menos en la que ella estudió, el cómo acompañar esos procesos de enfermedad. Esa es la experiencia de ella, la verdad, no lo sé, o sea, no sé otras formaciones, cómo manejen pues estas temáticas, ¿no? Dice por aquí, Cari, me encantó, para poder mirarme con ojos de amor compasivo a mi paciente. Así es, yo algo que les comento luego mucho a las personas es, vas a observarte en esta semana, ¿no? Si es que estamos trabajando alguna idea, alguna creencia, alguna emoción que se está experimentando con más frecuencia, te vas a mirar esta semana con mucha curiosidad y con mucha compasión, ¿sí? No se trata de, no quiero pensar en eso, sino más bien ese pensamiento que estés teniendo en ese momento, lo vas a mirar de manera muy curiosa y compasiva. ¿Qué me quieres realmente decir con este pensamiento? Esta emoción que estoy sintiendo, ¿qué realmente me quiere decir? ¿Qué hay de fondo? Mirarla, ponerle nombre. A veces les digo, ponle nombre y apellido a lo que estás sintiendo, porque cuando tú logras ponerle nombre a lo que estás sintiendo, puedes gestionarlo de una mejor manera. No controlar. Aquí no se trata de controlar. ¿Sí? Me decía una maestra una vez que hablábamos precisamente del control de las emociones. Y ella decía lo siguiente, aquí no se trata de controlar nada, porque el control es algo ilusorio. Aquí se trata de integrar, ¿no? ¿Qué me quiere decir este enojo? ¿Qué hay detrás de esta tristeza? ¿Qué me quiere decir esta frustración? Integrarlas y honrarlas, ¿sí? Cuando yo las integro, cuando yo las honro, cuando yo les doy nombre, puedo hacer algo con ellas. Y no cuando las quiero controlar, evitar, no contactar, pues lo único que van a hacer es simplemente posponer algo que en algún momento se va a tener que afrontar por alguna otra situación que detone eso. A ver, ¿quién más pusieron por aquí? Ay, ya me perdí un poquito.
Bueno, eso ya lo leí. Dice por aquí Cari, muy bonito, trabajando desde mi propia experiencia con un síndrome poco conocido y sin tratamiento para el que me hace aún reflexionar aún más y ser más empática aún. Es verdad, hay muchas enfermedades que a veces, la verdad, a veces uno las escucha y dice, ¿de qué va esta enfermedad? ¿No? Es que hay muchísimas enfermedades, claro, en México prevalecen ciertas enfermedades crónicos degenerativas, que es algo que vamos a ver más comúnmente en el acompañamiento, ¿no? Lo que yo más he acompañado es cáncer, diabetes, cardiopatías, pero lo cierto es que hay una infinidad, lupus, ¿no? Infinidad de enfermedades que a veces también desconocemos y que a lo que voy es que no necesitamos ser expertos en conocer la fundamentación médica o el tratamiento o todos los criterios de ciertas de las enfermedades, sino más bien que cuando me toca acompañar a una persona con una determinada enfermedad que yo no conozca, simplemente es documentarme un poquito acerca de ella, ¿sí? Para que tenga yo una noción general acerca de lo que la persona puede estar experimentando a nivel de sintomatología, pero no para volverme experta en esa enfermedad, sino más bien en poder ofrecerle a la persona herramientas para que pueda afrontarla de una manera diferente. Yo tengo una paciente en la cual su abordaje se me está complicando muchísimo porque, como bien nos comentó, no ha tenido la resignificación de la enfermedad, ya que la negatividad y la idea del miedo a vivir y no a morir se manifiestan a nivel cognitivo y psicológico. Así es. Son procesos complejos. Muchas veces trabajamos en una sesión ciertas emociones o ciertas creencias o cierta reacción y resulta que a la siguiente sesión todo eso pareciera como si no lo hubiésemos trabajado. Eso es normal. O sea, no nos sintamos que por el hecho de que no veamos esta progresión o esta como esta consecuencia de, porque trabajé tal cosa, entonces ya la persona lo va a vivir ya de una mejor manera, ¿no? Acuérdense que el proceso no es lineal y que hay momentos en que la persona va a tener una aceptación de lo que está viviendo y otros momentos no. Y también el poder darles a las personas esta psicoeducación de este proceso, eso también ayuda mucho. De verdad, ayuda mucho el compartir con las personas esto que les compartí de cómo se dan las reacciones en este proceso de duelo. ¿Sí? Porque cuando nosotros anticipamos una conducta, una reacción, cuando le anticipamos a la persona, muchas veces cuando ya lo está viviendo, el efecto reduce mucho. O la persona puede tomarlo o vivirlo con mucha más paciencia y con mucha más compasión. ¿Sí? Cuando se sabe lo que más o menos se va a experimentar en este proceso. Eso también puede ayudar mucho. E irle validando, o sea, cómo no tener miedo a vivir o a morir ante esto que estás viviendo. Validarle eso. Vamos a profundizar ese miedo a vivir, vamos a profundizar ese miedo a morir. No tener miedo a decir la palabra muerte, no tener miedo a decir la palabra morir, porque eso también hace que la persona, al menos contigo, lo pueda hablar, porque muchas veces con la familia no se atreven a decirlo y eso también los frustra mucho. Y la frustración muchas veces se manifiesta con mucho enojo, ¿no? Entonces eso también, no tener miedo a hablar, a ver, ¿cuál es el miedo a morir? ¿Cuáles son los miedos que están sosteniendo esa idea? Vamos al fondo, aquí estoy para acompañarte. Yo también tengo miedo, ¿no? Inclusive cuando decimos, compartimos esta parte que dice la doctora Elizabeth, cuando no tememos abrir también nuestro corazón. Yo también tengo miedo, pero aquí estoy, ¿sí? ¿Qué tanto tendrá que ver este tema con la infertilidad? También es una enfermedad que deteriora la salud mental. Claro,
O sea, hay un impacto en la dimensión psicológica, esta cuestión de la infertilidad, y lo mismo. Es que fíjense, todas las situaciones o todas las dificultades, problemáticas que una persona experimenta como en este caso la infertilidad, lo que hay que explorar también es esa dimensión psicológica. ¿Qué estoy significando? ¿Qué estoy interpretando? ¿Cuál es el sistema de creencias que hay detrás de esta situación? Explorar esa parte, ir al fondo con la persona de por qué lo está significando así, ¿sí? Entonces, todas las situaciones es eso, es ir explorando esa dimensión psicológica e ir trabajando la dimensión emocional para entonces la parte conductual se vea modificada, ajustada o cambiada. Me encanta, ay, muchas gracias, Barbie. Muy bien, pues no sé si tengan algún otro comentario, alguna otra duda, acerca de, pues, de esto que vamos a ver. Claro, maestra, me parece que no hay más comentarios o damos unos minutos más si alguien quiere escribir un comentario final. Mientras tanto, les hago la invitación. En la sala del chat les acabo de pegar una liga con un pequeño formulario. Es únicamente una encuesta, si ustedes la contestan, van a obtener de forma automática en su correo dos cosas. Primero, van a encontrar un artículo referente al impacto emocional que hay en los cuidadores ante el diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa, así como un descuento especial por haber estado en esta masterclass para que continúen su formación en el próximo seminario en acompañamiento psicológico en enfermedades crónico-degenerativas. Dado que esto es un evento especial, bueno, vamos a dejar abierta la liga unos 5 minutitos mientras les comparto un poco más sobre el seminario. Este seminario es muy importante porque recordemos que en México el cáncer, la diabetes, las enfermedades renales, cardiovasculares, metabólicas, el VIH, son enfermedades muy frecuentes en la sociedad y el desarrollo y el diagnóstico de una enfermedad crónica no solo desemboca en un problema de salud, sino también conlleva una serie de desequilibrios individuales, familiares, lo cual pues dificulta mucho la manera en la que nosotros nos relacionamos con el entorno, nos relacionamos con aquellos a los que queremos y aquellos que quieren seguir siendo parte de nuestra vida. Con este seminario, bueno, nosotros buscamos primero que ustedes comprendan cuáles son los factores biopsicosociales asociados a las implicaciones sociosanitarias, es decir, entender qué es una enfermedad crónico-degenerativa. Vamos a reflexionar acerca de los conflictos éticos más frecuentes que conllevan el tratar este tipo de situaciones. Sabemos que es una situación delicada, un contexto delicado y que puede ser difícil hacer una intervención en ello, y es por ello que es necesario que nosotros nos formemos en estas áreas. Por ello también dentro de este seminario pues se va a buscar entrenarse en estrategias y técnicas de intervención psicológica pertinentes para el trato compasivo de los pacientes, además de también entrenar cómo es el trato con la familia y con los cuidadores, enseñar cuál es el proceso más apropiado a seguir desde esta perspectiva tanatológica. Entre los temas que vamos a discutir a lo largo del seminario son el concepto de enfermedad, el concepto de salud, cuáles son las implicaciones de las enfermedades crónico-degenerativas. Vamos a analizar cuál es el perfil psicológico del enfermo, desde los factores que influyen en él, la concepción que tiene de sí mismo como el ser humano y los 4 cuadrantes que conllevan el perfil, el biológico, el psicológico, el emocional y el espiritual, como lo mencionaba la maestra Belinda. Para después hablar también del perfil psicológico de la familia, cuáles son los factores que influyen en cómo reacciona la familia y cómo llevarlo. La parte importante del duelo anticipatorio, cómo formarnos esta idea y cómo afrontarla. Para posterior aprender a hacer una intervención tanatológica con el enfermo, con la familia, hablar de cuidados paliativos y finalmente pues un acompañamiento compasivo que brinde herramientas desde esta perspectiva, rituales para el fin de vida que permitan esta transición lo más saludable posible. Sin más que agregar, maestra Belinda, le agradezco mucho su disposición y su espacio para compartirnos en esta masterclass sobre este tema tan importante. Y a los participantes les agradezco mucho el que se hayan dado la oportunidad de estar aquí ahora. Como lo mencionaba hace rato una compañera, como tal, no hay una carrera
que se dedique a esta área, entonces de pronto encontrar especialistas, encontrar momentos para hablar de estos temas tan importantes puede ser complicado. Entonces los invito a que continúen su formación en esta área tan importante. Con esto cerramos este espacio. Si alguien quiere dar unas palabras, déjenme checar si no hay más comentarios. Claro, Gisela. Perdón, maestra, le escucho. No, sí, estaba Pensé que leyendo ibas a decir algo. los comentarios. ¿Hay alguno más por aquí? Felicitaciones más para Creo la que no. maestra. Muchas gracias. Gisela, claro, Gisela, en la sala de chat también están mis compañeros con un enlace a WhatsApp. Si le das clic ahí, ellos te pueden facilitar toda la información, o bien en el correo de la encuesta también vas a encontrar una liga para toda la información. Clara nos comparte, me gustó mucho y se debe haber una carrera que trataba sobre estos temas, ya que es de suma importancia. Tienes razón, Clara, debería haber una carrera, pero pues, mientras no las haya para todos, aquí estamos nosotros para poder brindarles la mayor cantidad de herramientas y recursos que les podamos brindar desde esta parte. Exactamente. Solamente una última cosita con respecto a esto que dice, ¿no? Debería de haber una carrera que tratara estos temas. Y bueno, como bien sabemos, las licenciaturas muchas veces nos dan la base teórica, pero muy, muy pocas veces nos dan la parte práctica, la parte de las herramientas. Las herramientas, y toda esta parte práctica, pues la adquirimos precisamente a través de los diplomados, a través de seminarios, a través de cursos, que sí, lo ideal sería eso, ¿no? Que existiese una carrera que abarcara todos estos procesos, pero hasta la fecha de hoy no la hay. Yo creo que, fíjate, has dado una muy buena idea, a ver quién de los que estamos aquí se anima a proponer una carrera con todas estas herramientas, ¿no? Sería increíble. Pero bueno, mientras tanto, tenemos que tomar así por separado diferentes recursos que nos ayuden a pues hacer este trabajo de acompañamiento lo más amorosamente posible. Muchas gracias, maestra. Gracias. Y con esto cerramos este espacio. Les agradezco mucho que hayan permanecido unos minutos adicionales y a nombre de CEFAPSIC les agradezco y espero que tengan todos una excelente noche. Hasta luego. Así es, hasta luego. Muchas gracias.